Nunca te contaron que un billonario, con todo el dinero del mundo, podía tener un hijo incapaz de aprobar un solo examen. Y lo que menos te imaginas es que el hombre que lo cambió todo no era un profesor famoso ni un coach millonario, sino el conserje negro de la escuela. El hijo de Richard Bloom, uno de los empresarios más ricos del país, lo tenía todo: coches de lujo, ropa de marca, viajes a cualquier parte del mundo. Pero había algo que el dinero no podía comprarle: respeto. En la escuela, Ethan, con apenas 15 años, era conocido como el chico que fallaba en todo. Matemáticas, historia, literatura, no importaba la materia, siempre terminaba con un suspenso en la hoja. Y aunque su padre podía pagarle a los mejores tutores privados, ninguno lograba hacer que el muchacho entendiera, ni mucho menos que quisiera aprender. Los profesores lo habían catalogado como un caso perdido. Y su padre, cansado de gastar millones en maestros inútiles, estaba al borde de rendirse. Nadie sabía que el que cambiaría todo ni siquiera era profesor, sino un hombre al que casi nadie miraba. Ethan Bloom tenía 15 años y un peso sobre los hombros que no podía soportar. No era el peso de los negocios de su padre, ni de la fortuna de la familia, ni de las expectativas de la prensa que a veces hablaba de él como el heredero del imperio Bloom. Era un peso mucho más íntimo, la sensación constante de fracaso. Día tras día, cada vez que un profesor repartía los exámenes, sabía que el suyo estaba marcado con rojo. Había pasado de sentir vergüenza a sentir vacío. Los demás alumnos lo miraban con burla, algunos incluso con lástima. Le decían el príncipe sin corona, el chico de oro que no sabe nada. La etiqueta de inútil lo seguía como una sombra en cada pasillo, en cada recreo. Lo peor era que aunque intentaba estudiar, nada quedaba en su cabeza. Las palabras parecían desordenarse, los números se volvían enemigos imposibles de descifrar. Era como si su mente rechazara todo lo que tuviera que ver con libros o tareas. Su padre, Richard Bloom, era un hombre hecho de acero. Había construido un imperio desde cero, negociando en salas donde nadie apostaba por él. No creía en excusas, no creía en debilidades. Cuando veía las notas de Ethan, no veía a un niño confundido, veía un fracaso personal. Y en vez de tenderle una mano, lo hundía más. «No puedo tener un hijo estúpido», le decía en la mesa del comedor delante de todos. «Si no puedes ni aprobar un examen, ¿qué harás cuando yo no esté para sostenerte? No te imaginas lo que me avergüenzas». Ethan tragaba las lágrimas en silencio, pero por dentro se rompía un poco más cada día. No quería decepcionar a su padre, pero tampoco sabía cómo cumplir con lo que esperaba de él. Y así empezó a alejarse. Hablaba poco, se encerraba en su cuarto, evitaba mirarle a los ojos. Los tutores privados iban y venían. Matemáticos brillantes, historiadores prestigiosos, pedagogos reconocidos. Todos duraban lo mismo, pocas semanas, hasta que se marchaban frustrados diciendo que era un caso perdido. Algunos murmuraban que tal vez Ethan tenía algún trastorno de aprendizaje, pero Richard no quería escuchar esa palabra. Para él eso era otra excusa barata. «Mi hijo no tiene problemas, mi hijo es vago, eso es todo». Y Ethan lo escuchaba creyéndolo, convenciéndome de que quizás era cierto, que él simplemente no servía para nada. La fortuna que heredaría parecía más una maldición que una bendición, porque sentía que jamás estaría a la altura. En la escuela la presión no era menor. Los compañeros lo trataban como si fuera un chiste ambulante. Cuando levantaba la mano y respondía mal, se reían. Cuando sacaba otro suspiro, corría de boca en boca. Incluso los profesores habían dejado de esperar algo de él. «Haz lo que puedas», le decía con indiferencia, como quien ya sabe el resultado final. Esa indiferencia dolía más que los insultos. Era como si el mundo entero hubiera decidido que él nunca sería nada más que un chico rico sin cerebro. Esa soledad lo aplastaba. Por las noches, en la enorme mansión de su padre, rodeado de lujos que no significaban nada, Ethan se preguntaba por qué tenía que vivir así. «¿De qué sirve tenerlo todo si yo no soy nada?», pensaba, mirando el techo sin poder dormir. Sentía que nadie lo entendía, que nadie se detenía a ver más allá de sus notas, que nadie lo escuchaba de verdad. Ni profesores, ni compañeros, ni siquiera su propio padre. La vida parecía una cárcel invisible, donde cada error era otra cadena que lo amarraba. Y fue precisamente en esa rutina de humillaciones donde ocurrió algo distinto. Una tarde, después de recibir otro suspenso en matemáticas, Ethan escapó al pasillo trasero de la escuela. Quería estar solo, lejos de las risas de los demás. Se sentó contra la pared con la cabeza entre las manos y no pudo contener las lágrimas. Ahí fue cuando una voz grave, cansada pero firme, rompió el silencio. No era un profesor ni un alumno. Era el conserje de la escuela, un hombre de piel oscura y manos marcadas por el trabajo. Lo había visto muchas veces pasar con su carrito de limpieza, pero nunca le había prestado atención. Sin embargo, ese día,
Ese hombre se detuvo, lo miró a los ojos y le dijo con calma: el problema no es que no entiendas, el problema es que nunca nadie te enseñó de la forma correcta. Ethan levantó la cabeza sorprendido. Por primera vez alguien no lo llamaba inútil, ni vago, ni vergüenza. Ese conserje, que no sabía nada de su apellido ni de su fortuna, había dicho algo que nadie se había atrevido a decirle. Y aunque no lo sabía todavía, esas palabras serían el inicio de un cambio que nadie, ni siquiera él, hubiera imaginado. Ethan no entendía por qué esas palabras del conserje le habían impactado tanto. Tal vez porque nunca antes alguien había señalado que el problema no era él, sino la manera en que lo habían intentado enseñar. El hombre se llamaba Samuel, un conserje de unos 50 y tantos años, con la espalda encorvada por los años de trabajo, pero con una mirada que transmitía fuerza. Esa tarde, mientras barría el pasillo, se agachó junto a Ethan y le preguntó sin rodeos: ¿quieres que te muestre algo? Ethan dudó. ¿Qué podía enseñarle un conserje, alguien que pasaba el día recogiendo papeles y limpiando baños? Pero algo en su voz era distinto, no había burla, no había juicio. Era la primera vez que alguien lo trataba como un ser humano y no como un problema, y sin saber por qué, Ethan asintió. A partir de ese día comenzó una rutina secreta. Después de clases, cuando los demás alumnos se iban a casa y los pasillos quedaban vacíos, Ethan se quedaba en la escuela ayudando a Samuel a recoger cosas mientras el hombre le enseñaba pequeñas lecciones disfrazadas de conversaciones. Samuel nunca sacaba un libro ni hablaba como un profesor. En vez de eso, le mostraba la vida. Si tenían que cargar bolsas de basura, le pedía que contara los pasos hasta el contenedor y luego le explicaba cómo eran las matemáticas: sumar, restar, dividir el esfuerzo. Si había que limpiar un salón, le pedía que leyera los avisos pegados en las paredes y que le contara qué entendía de ellos, enseñándole comprensión lectora sin que se diera cuenta. Para Samuel, todo lo que lo rodeaba podía ser una lección. Y de esa manera, Ethan comenzó a aprender sin el peso de un examen o una calificación. Al principio todo parecía un juego extraño, pero poco a poco, Ethan empezó a notar algo que jamás había sentido. Entendía. Por primera vez, las matemáticas no eran un monstruo incomprensible, sino algo que podía ver en la vida real. Los números tenían sentido cuando hablaban de los litros de agua necesarios para limpiar un pasillo, o de las horas que se necesitaban para encerar un piso completo. La historia también empezó a cobrar vida cuando Samuel le contaba anécdotas de su juventud, de cómo había vivido la segregación, de cómo las luchas sociales habían cambiado las calles donde él creció. No eran fechas secas en un libro, eran historias de carne y hueso. Y Ethan escuchaba con los ojos abiertos, fascinado. Samuel le enseñó también algo que ningún tutor le había dado: paciencia. Cuando Ethan se equivocaba, no lo llamaba torpe ni inútil. Solo decía: mira, inténtalo de otra manera. No importa cuántas veces, lo importante es que tú lo entiendas. Esa calma era como un bálsamo. Ethan, acostumbrado a los gritos de su padre y a las burlas de todos, descubre que aprender no tenía que doler, que podía ser un proceso, que equivocarse no lo hacía menos valioso. Con el tiempo su confianza comenzó a crecer, pero lo que más le marcó fue una conversación que tuvieron una tarde lluviosa. Ethan le preguntó a Samuel por qué perdía tiempo con él, si al final era un chico rico que nunca tendría que limpiar un baño ni cargar bolsas de basura. Samuel lo miró con seriedad y le dijo: porque yo también fui tú. Cuando tenía tu edad todos me decían que no servía, que por ser negro nunca llegaría a nada. Me hicieron sentir invisible. Y un maestro, un solo hombre, decidió enseñarme de verdad. Él cambió mi vida. Ahora me toca a mí hacer lo mismo. No importa si eres hijo de un billonario o si vienes de la calle, tú mereces aprender a creer en ti. Esas palabras se clavaron en el corazón de Ethan. Por primera vez entendió que aprender no era para cumplir con su padre, ni para callar a sus compañeros, sino para él mismo, para demostrarse que podía hacerlo. Y cada día que pasaba con Samuel se sentía más fuerte, más seguro. Ya no evitaba los problemas de matemáticas, los buscaba. Ya no se escondía en la biblioteca. Pedía leer cosas nuevas. Poco a poco las piezas empezaron a encajar. Sin embargo, fuera de esas tardes con Samuel, la vida seguía siendo dura. Los exámenes todavía le daban miedo y sus notas aún no reflejaban todo lo que estaba aprendiendo. Los profesores no entendían qué estaba pasando y su padre seguía llamándolo un fracaso. Esa doble vida lo desgastaba. Por un lado sentía que crecía. Por el otro, el mundo seguía tratándolo como el mismo inútil. Samuel le repetía: no busques demostrarlo con prisa. El cambio llegará cuando sea el momento. Y aunque Ethan quería creerlo, cada vez que veía el rostro decepcionado de su padre, sentía que no había tiempo, que todo se derrumbaba. Una noche, después de recibir otra humillación pública de su padre en una cena familiar, Ethan estuvo a punto de rendirse. Pensó en dejar de intentarlo.
en volver a ser ese chico que aceptaba su destino como el tonto del apellido Bloom. Pero recordó a Samuel, recordó su mirada firme y sus palabras. Tú mereces aprender a creer en ti. Fue entonces cuando decidió seguir adelante, aunque nadie más creyera en él. Esa decisión, esa chispa fue lo que encendió el verdadero cambio. Y aunque aún no lo sabía, el día en que todos verían de que era capaz estaba más cerca de lo que imaginaba. Llegó el día que marcaría la diferencia entre el Ethan de antes y el Ethan que estaban haciendo gracias a Samuel. Era la mañana de un examen final de matemáticas, el más temido por todos los estudiantes. El aula estaba en silencio, solo se escuchaba el roce de los bolígrafos y el tic-tac del reloj. Ethan miraba la hoja frente a él y por un instante el miedo quiso apoderarse de su pecho. Sintió las risas imaginarias de sus compañeros, las palabras de su padre llamándolo vergüenza, el peso de cada fracaso anterior. Pero entonces cerró los ojos y recordó a Samuel. Recordó cómo le enseñó a dividir contando los pasos hasta el contenedor, cómo le explicó las fracciones usando los litros de agua para limpiar un salón, cómo le habló de paciencia cada vez que se equivocaba. Y con esa voz en su cabeza, respiró hondo, abrió los ojos y empezó a escribir. La mano le temblaba al principio, pero poco a poco la seguridad fue creciendo. Las fórmulas que antes parecían un idioma extraterrestre, ahora tenían sentido. Cada problema lo atacaba como Samuel le había mostrado, paso por paso, sin prisa, sin miedo. El reloj avanzaba, pero Ethan no se detuvo. Cuando el profesor recogió los exámenes, él supo que había hecho algo diferente, que por primera vez no había dejado una hoja en blanco. Los días de espera fueron eternos. En casa su padre ni siquiera le preguntó cómo había ido, convencido de que el resultado sería el mismo de siempre. En la escuela, los compañeros lo miraban con el mismo desdén. Solo Samuel, desde su rincón con el carrito de limpieza, lo animaba con una sonrisa cómplice. Confía, muchacho. Esta vez será distinto. Finalmente llegó el día en que el profesor entregó los exámenes. Ethan estaba sentado al fondo con las manos sudando. El profesor iba colocando las hojas en cada pupitre y las reacciones de los alumnos llenaban la sala de murmullos. Cuando por fin puso la hoja de Ethan frente a él, el muchacho se quedó helado. Un número resaltaba en grande: 82. No era una nota perfecta, pero para alguien que nunca había pasado de un 40, aquello era una victoria monumental. Por primera vez en su vida había aprobado un examen sin trampas, sin ayuda de tutores, sin el apellido Bloom de por medio. Aprobó porque realmente había entendido. Los compañeros se sorprendieron. Algunos no podían creerlo. Otros murmuraban que seguro había copiado. Pero a Ethan ya no le importaba. Sostuvo el examen con manos temblorosas y una lágrima se le escapó. Sabía que era solo el comienzo, pero era la prueba de que podía. Esa tarde corrió por los pasillos buscando a Samuel. Lo encontró en el gimnasio recogiendo botellas vacías. Cuando lo vio levantó el examen en alto y gritó: «¡Lo hice!». Samuel sonrió con orgullo, como si ese 82 fuera un trofeo dorado. Lo abrazó fuerte y le dijo: «¿Ves? No eras tú el problema. Solo necesitabas que alguien creyera en ti». Sin embargo, el momento más difícil aún estaba por llegar. Ethan quería mostrarle el examen a su padre, pero el miedo lo paraliza. Temía que incluso esa vez Richard lo despreciara, que dijera que un 82 no era suficiente, que nunca lo sería. Esa noche, durante la cena, el ambiente era el mismo de siempre. Silencioso, frío, lleno de distancia. Con el corazón latiendo a 1000, Ethan sacó el examen doblado de su mochila y lo puso sobre la mesa frente a su padre. Richard lo miró con indiferencia y lo abrió sin esperar nada. Al ver la nota, alzó las cejas sorprendido. Hubo un silencio largo, pesado. Todos esperaban un grito, un comentario cruel. Pero lo único que Richard dijo fue: «Al menos no fracasaste esta vez», y dejó el examen a un lado. Esas palabras, en lugar de apagarlo, encendieron aún más la chispa en Ethan. Antes le habrían destrozado, pero ahora no, porque sabía la verdad. No se trataba de su padre, se trataba de él. Ese examen era suyo, esa victoria era suya. Y aunque su padre no lo celebró, Samuel sí lo había hecho, y eso valía más que todo el dinero del mundo. A partir de ahí, Ethan no se detuvo. Siguió aprendiendo con Samuel cada tarde. Los exámenes siguientes fueron mejores, uno tras otro, hasta que sus notas dejaron de ser una burla y empezaron a ser motivo de respeto. Los profesores comenzaron a mirarlo distinto, los compañeros dejaron de reírse. Ya no era el tonto hijo del billonario. Era un chico que estaba demostrando que podía cambiar, que podía mejorar. Y en cada paso Samuel estaba a su lado, guiándome, no solo en los estudios, sino en la vida. El clímax de todo llegó meses después en una ceremonia en la escuela donde premiaban a los estudiantes con mayor esfuerzo. Ethan nunca había estado en ese escenario.
Nunca había recibido un reconocimiento, pero esa vez, para sorpresa de todos, escuchó su nombre. El auditorio entero se quedó en silencio cuando lo vieron subir al escenario. Richard, sentado en primera fila, lo observaba con los brazos cruzados, sin saber cómo reaccionar. Ethan tomó el diploma con manos temblorosas y antes de bajarse buscó a Samuel en el fondo del salón, de pie con su uniforme de conserje. Sus miradas se encontraron y Ethan levantó el diploma como un tributo. Era para él, para el hombre que había creído en él cuando nadie más lo hizo. Ese fue el verdadero momento clave, cuando Ethan entendió que no se trataba de los premios ni de los aplausos, sino del viaje que había recorrido. El chico que un día lloraba solo en un pasillo ahora estaba de pie frente a todos, no como el heredero del Imperio Bloom, sino como alguien que había aprendido a creer en sí mismo. El diploma en sus manos no era solo un papel con su nombre. Para Ethan era un símbolo, la prueba de que el chico que todos daban por perdido había encontrado un camino. Pero aquel momento no terminó en el escenario. Lo verdaderamente importante vino después, en la mirada de las personas. Sus compañeros, los mismos que antes se burlaban de él, ahora lo miraban en silencio, algunos incluso con respeto. Los profesores, que lo habían considerado un caso imposible, lo aplaudieron con una sonrisa sincera. Y aunque su padre no movió un músculo, aunque siguió con los brazos cruzados y el rostro duro, Ethan no necesitaba su aprobación como antes, porque sabía que no estaba solo. Samuel, al fondo del auditorio, brillaba más que cualquier aplauso. Esa noche, al llegar a casa, la tensión volvió a sentirse en la enorme mansión Bloom. Richard estaba sentado en su sillón de cuero, con un vaso de whisky en la mano. Ethan entró con el diploma bajo el brazo y por primera vez en mucho tiempo no bajó la mirada. Se paró frente a su padre y lo sostuvo con firmeza. Richard lo miró de arriba abajo y preguntó, ¿de verdad crees que esto cambia algo? Ethan respiró profundo y con una calma que nunca había tenido respondió, sí, lo cambia todo para mí. Su padre no dijo nada más, tal vez porque no sabía cómo enfrentarse a un hijo que empezaba a mostrar carácter, que ya no dependía de su validación. Con el paso de las semanas, la relación con su padre no mejoró de inmediato. Richard seguía siendo un hombre duro, incapaz de mostrar afecto fácilmente. Pero algo había cambiado. Ahora, cuando veía a Ethan estudiar por sí mismo, no podía ocultar cierta curiosidad. Lo observaba de lejos, en silencio, como si se preguntara en qué momento aquel muchacho débil había empezado a transformarse. Y aunque nunca lo admitía en voz alta, algo en su interior se removía. El verdadero giro llegó un día en que Richard fue citado a la escuela para una reunión con los profesores. No era algo común. Siempre enviaba asistentes o simplemente ignoraba esas convocatorias. Pero esa vez insistieron en que debía ir él mismo. En la sala de reuniones, los profesores hablaron del gran progreso de Ethan. Explicaron cómo había pasado de estar en el último lugar de la clase a situarse entre los que más esfuerzo demostraban. Hablaron de su disciplina, de su constancia, de cómo su ejemplo estaba inspirando a otros estudiantes que antes también habían sido considerados casos perdidos. Richard escuchaba incrédulo. No podía aceptar tan fácilmente que aquel hijo, al que tantas veces había llamado fracaso, estuviera siendo elogiado por profesionales. Al salir de la escuela, Richard no fue a la oficina ni a su casa. Fue directamente a buscar a Samuel. Lo encontró en los pasillos, recogiendo papeles, con el mismo uniforme de siempre. Al verlo, Richard se detuvo y durante unos segundos no supo qué decir. Samuel, sorprendido, solo inclinó la cabeza como saludo. Richard, un hombre acostumbrado a dominar cualquier conversación, apenas alcanzó a decir, «Gracias». Era una palabra pequeña, pero para él era casi imposible de pronunciar. Samuel no respondió con un discurso, no pidió reconocimiento, solo sonrió y contestó, «No me lo agradezca a mí, agradécelo a su hijo. Él es quien decidió creer». Esa frase golpeó a Richard más fuerte que cualquier negociación en su vida. Mientras tanto, para Ethan, la vida empezaba a tener sentido. Ya no estudiaba solo por miedo, ni para tapar las críticas, ni para complacer a su padre. Estudiaba porque había descubierto que podía hacerlo. Se había enamorado del aprendizaje de una forma simple, gracias a las lecciones de Samuel que convertían cada detalle de la vida en conocimiento. Y con cada nuevo logro, su confianza crecía. Incluso se atrevió a ayudar a otros compañeros que también tenían dificultades. Era como si la semilla que Samuel había plantado en él estuviera dando frutos, no solo para sí mismo, sino para los demás. Una tarde, en la biblioteca, un grupo de alumnos se acercó a él para pedirle que les explicara un ejercicio. Ethan los miró sorprendido. ¿A él? ¿El mismo que hace unos meses era motivo de risas? Se sentó con ellos y, usando las mismas técnicas simples que Samuel le había enseñado, logró que entendieran. Cuando vio sus caras iluminadas al comprender, sintió algo que nunca había experimentado: la alegría de enseñar.
En ese instante entendió que el conocimiento no era solo para salvarse a sí mismo, sino para compartirlo, para hacer que otros también creyeran que podían. Y sin embargo, la vida tenía preparada una prueba aún mayor. Un día Samuel no apareció en la escuela. Ethan preguntó por él y le dijeron que estaba enfermo, que llevaba semanas sintiéndose mal, pero nunca lo había mencionado. Preocupado fue a visitarlo a su pequeño apartamento en un barrio humilde. Lo encontró recostado, con la respiración pesada, pero con la misma sonrisa cálida de siempre. Ethan, con lágrimas en los ojos, le dijo: «No estaría aquí sin ti. No sé cómo devolverte todo lo que me diste». Samuel tomó su mano y respondió: «Hijo, ya me lo devolviste. Cada vez que eliges creer en ti, cada vez que ayudas a alguien más, ya me estás pagando. Yo no necesitaba que fueras perfecto. Solo necesitaba que no te rindieras». Ese encuentro marcó a Ethan para siempre. Entendió que la vida no se trataba de ser el hijo del millonario, ni de llenar las expectativas de su padre. Se trataba de tener el valor de levantarse después de cada caída, de aprender con humildad y de transmitir lo aprendido. A partir de ese día, Ethan tomó una decisión. No solo seguiría estudiando para sí mismo, sino que también honraría la enseñanza de Samuel, ayudando a otros que estuvieran en la misma oscuridad en la que él había estado. Lo que empezó como un pequeño cambio personal estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande. Y sin saberlo, ese sería el inicio de una nueva etapa de su vida que transformaría no solo su destino, sino también el de todos los que lo rodeaban. El silencio que siguió dentro de esa sala fue casi sagrado. La revelación había transformado cada mirada, cada juicio precipitado, en un reflejo de vergüenza. El hombre negro al que todos habían tratado como sospechoso, como alguien inferior, había expuesto no solo su identidad, sino también la podredumbre de un sistema que aún permitía prejuicios enmascarados de autoridad. No gritó, no necesitó levantar la voz. Su calma fue más devastadora que cualquier furia. Y eso pesaba sobre cada uno de los que antes se habían reído, dudado o despreciado. Los policías que lo humillaron ya no podían mirar a nadie a la cara. Estaban pálidos, temblorosos, sabiendo que sus carreras habían terminado allí. El juez, que antes parecía cómodo inclinándose hacia el lado más conveniente, ahora apenas podía mantenerse en la silla, sintiendo el peso del error que había cometido. Pero por encima de la caída de los culpables, lo que realmente marcó ese momento fue la lección que resonaba. Toda la sala lo entendía. No se trataba solo del uniforme, el título o el cargo. Se trataba de dignidad, de humanidad. Ese hombre podía ser cualquiera: un trabajador, un padre, un hijo. Su valor no estaba en la placa que llevaba, sino en el simple hecho de ser un ser humano. Y sin embargo, la cruda realidad es que sin esa placa, tal vez nunca se hubiera hecho justicia. Esa constatación dolía. Dolía porque exponía una herida abierta, una realidad incómoda. ¿Cuántos otros, sin posición de poder, sufrían a diario los mismos abusos sin tener nunca la oportunidad de defenderse? ¿Cuántos llevaban en el pecho el mismo dolor, pero eran silenciados porque no tenían forma de demostrar quiénes eran o porque nadie les escucharía? El protagonista, al salir de la sala, no sentía triunfo. No había lugar para la arrogancia. Solo sentía el peso de la responsabilidad. Sabía que su lucha no terminaba allí, que cada paso fuera de esa puerta sería observado, comentado y criticado. Pero también sabía que algo había cambiado, no solo para él, sino para cada persona que fue testigo de ese día. Muchos, tal vez, se replantearon la forma en que veían a los demás. Quizás algunos cambiarían sus actitudes, quizás otros solo cargaría con la vergüenza en silencio. Pero la semilla estaba plantada. Nunca más podrían decir que no sabían, nunca más podrían alegar ignorancia. Cuando salió, no solo se llevó consigo la victoria judicial, sino la certeza de haber expuesto la verdad de una forma que nadie podría borrar. Su imagen erguida, serena, enfrentando el prejuicio de frente, quedaría grabada para siempre en la memoria de todos los que estaban allí. Y en el fondo, ese era el mayor triunfo: demostrar que la verdadera justicia solo existe cuando se ve a todos como iguales. Suscríbete para no perderte nada. Deja un me gusta si esta historia te ha emocionado y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves.